Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 15 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15 en adelante. Recuerde que estamos hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y ya son varias enseñanzas que hemos tratado al respecto, pero esta es una más dentro de la línea de la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues bien, en este verso hay una expresión que nos da a nosotros una indicación. El verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, diga conmigo, haciendo bien, vamos, dígalo fuerte, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y entonces, esta escritura nos da una referencia de cuál es la voluntad de Dios dentro de esa variedad de recomendaciones o de mandatos o reglas que la escritura muestra para la vida de un creyente. Hacer bien, hacer bien. Y cuando uno piensa en esta expectativa, pues nos lleva a las acciones, a los hechos. Una cosa es lo que uno piensa, una cosa es lo que uno puede decir, una cosa es lo que uno puede tener aquí adentro, y otra cosa es lo que uno pueda hacer. Y si una persona habla, piensa, siente, sus sentimientos, sus pensamientos, sus intenciones se tienen que transformar en acciones, hechos. Cuando una persona no hay coherencia entre lo que dice, lo que habla y a veces lo que piensa, y no va en línea con lo que hace, entonces ahí no hay coherencia. Y pudiera decir que la persona está desequilibrada, o que la persona no está haciendo lo que él dice o cree, piensa, debe hacer. De pronto opinar, lograr, qué sé yo, debatir, criticar, murmurar, qué tantas cosas que se pueden decir cuando uno comienza a interactuar con otras personas. Pero aquí no es tanto de esto de la voluntad de Dios, no tanto en lo que sientes y en lo que piensas. En esta escritura es lo que haces, lo que hacemos. Y dice la escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Y fíjese que aquí no está diciendo que haciendo el bien, no, haciendo bien, haciendo bien. Y si usted revisa los textos anteriores, esto está relacionado con las reglas y las demandas en el aspecto social, porque está hablando de los gobiernos, está hablando de la sujeción a los reyes, a los gobernantes, está hablando de la convivencia, está hablando de la comunidad, está hablando de lo social, está hablando de la comunidad, está hablando de la interacción entre los hombres, las personas, las familias, las ciudades, la comunidad. Hacer bien, o sea que Dios quiere que usted y yo hagamos bien en lo que está establecido dentro de nuestro marco social. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando uno revisa la historia, entiende que el mundo
luego de que comienza la humanidad y en esa multiplicación de la raza humana, hubo la necesidad de organización. Y en esa necesidad de la organización por la multiplicación de los individuos, entonces surge ahora el ambiente gubernamental, el gobierno. Y en el transcurso de la historia usted entenderá que han habido varios tipos de gobiernos, pero cuando usted revisa hacia atrás la historia, el mundo siempre ha tenido una estructura de una o de otra manera en el campo de gobierno. En este sentido, Dios ha permitido que la humanidad se vaya estructurando hasta lo que tenemos hoy, un gobierno con un sistema democrático en la mayoría de las naciones, con la participación de cada individuo para poder elegir su gobernante. Y luego, en ese mandato que se le entrega, el gobernante está encargado de la administración, del cuidado, del orden social, en el marco de una constitución, de unas reglas claras, donde hay derechos y hay deberes para los ciudadanos, y todos velando los unos por los otros, por lo menos en el campo del gobierno, con la intención de que haya orden en el aspecto social. Y todos hoy nosotros ya tenemos un marco jurídico, un marco social al cual nos sometemos directa o indirectamente, estamos bajo ese techo. En este campo, la recomendación para la iglesia de aquel entonces es: hay un gobierno, hay unas reglas, hay unos mandatos, hay unos requerimientos dentro del ambiente social, y entonces están las reglas claras. Y al estar las reglas claras, usted sale al campo y lo que espera el resto de la comunidad es que usted atienda a esas reglas, y en medio del ejercicio de esas reglas usted sería identificado como un buen ciudadano. Cuando usted se sale de los marcos que están establecidos en los campos jurídicos, usted se va contra la ley. Y cuando usted se va contra la ley es infractor de ella, y la misma ley o los mismos ambientes jurídicos que tenemos tienen maneras de corregir y de castigar la falta a la infracción de la ley. Y fíjese que nosotros en ese campo no tenemos tantos problemas porque nos sometemos hacia ellas, y en ese ambiente nos movilizamos. A veces la gente, cuando piensa en los temas de Dios y de la escritura y de la justicia de Dios, piensan como que Dios no aplicara la justicia o no corrigiera o no tuviese control del gobierno de la humanidad o aún de los creyentes. Y está la palabra, está la escritura que se va aplicando en los procesos, y al final del tiempo el juicio que se llevará a cabo por el comportamiento de los pueblos con respecto a la demanda de la palabra. Ahora, el punto acá es que estamos trabajando con identificar cuál es la voluntad de Dios, y entre ellas eso, hacer bien. Pero el sentido de la palabra en donde estamos leyendo es: hacer bien es cumplir las leyes, es obedecer a las reglas establecidas. Dice la escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Su obediencia a lo que está establecido, mi obediencia, se convierte en testimonio para aquellos hombres insensatos o ignorantes que de repente estaban oprimiendo o exigiendo a la iglesia de aquel entonces en la práctica de lo que correspondía. Así es que la buena ciudadanía del ambiente de la iglesia en el mundo se convierte en testimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? En testimonio, en luz. Y fíjese que Dios no estaba interesado en que la iglesia desobedeciera las reglas.
No estaba interesado en que la iglesia montara otro canon u otro ambiente que contrapesara lo que estaba establecido. Y entonces podemos notar que la mano de Dios y la voluntad de Dios con aquellos a los cuales se les encarga esta asignación de gobernar, a los cuales elegimos, por lo menos en este aspecto del tiempo, se convierten en instrumentos de Dios, instrumentos del Señor para gobernar, para dirigir. Y nosotros decimos los elegimos, y ellos dicen nos eligieron, y luego logramos el objetivo, pero de una manera directa o indirecta son servidores de Dios. Y Dios dará a los pueblos, a las ciudades, a las naciones, no tanto lo que la gente quiere, sino lo que la gente necesita. Y entonces tenemos los gobiernos hoy, tenemos nuestros presidentes, tenemos nuestros diputados, tenemos nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, nuestros prefectos, encargados de ejercer un oficio de gobierno. Hoy, más que nunca, desprestigiado el ambiente del gobierno, y entonces también vituperado. Y cuando uno piensa en un político, la primera idea que se viene a la mente es alguien que roba, es alguien que desajusta los erarios públicos. Pero aún siendo así, que haya gente en esta categoría, este sistema es respaldado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la voluntad de Dios es que en aquello que se estableció, el creyente pueda llevarlo a la praxis. ¿Cuántos dicen amén? Haciendo bien. Ante este grupo de gente, usted y yo estamos respondiendo a Dios, porque aunque gobiernen bien o mal, ellos están cumpliendo una función aprobada por el cielo. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? El verso 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuando a uno le establecen reglas y le entregan mandatos, entonces uno puede tener esa idea revolucionaria dentro de sí, de sentirse de alguna manera oprimido. Estoy sometido, me toca subyugarme a la voluntad de otros, y no puede sentir que es un esclavo. Pero no tenía que ver con ese sentimiento. Lo que está diciendo el Señor es que la libertad no significa ausencia de reglas. La libertad no significa ausencia de requerimientos. La libertad significa tener la capacidad de poder llevar a práctica aquellas pautas que se han decidido para mantener la convivencia y la estabilidad de nuestro marco social. Entonces no se vaya en libertad, porque aunque usted es libre y está libre de cadenas, libre de las cadenas de las tinieblas, del pecado, y libre de cualquier ambiente de sistemas, esto no le da a usted la pauta para que vaya a hacer lo malo. La libertad está enmarcada en un ambiente de reglas. ¿Cuántos dicen amén? Atiéndalas. Y no se sienta oprimido, no se sienta esclavizado. No, en el ejercicio de mi libertad tengo la voluntad para poder practicar aquello que está establecido. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo muy extraordinario para ese tema tiene que ver con el deporte, el fútbol, por una ilustración, si se quiere. ¿Qué sería el fútbol si no tuviera las reglas claras? Y usted mandara 22 individuos a esa cancha a que hagan lo que quieran. Se pierde el sentido, ¿sí o no? Lo que le da sentido a las cosas son las reglas. Y entonces vamos a disfrutar un partido de fútbol porque sabemos cuáles son las reglas, hacia qué fin están apuntando y cuáles son las pautas que se han tomado.
Y dentro de esa cancha está el árbitro tratando de controlar, y cada participante del juego sabe lo que tiene que hacer, lo que debe y lo que no debe hacer. Y cuando hace lo que no debe hacer, hay una infracción. Y la gente está en el fuego y están inmersos allí. Y cuando uno mira ese ambiente del deporte, por ejemplo en el fútbol, uno piensa en el sentido de donde nosotros estamos. Nuestra vida perdería el sentido en cierta manera si no tuviésemos las reglas claras a las cuales nosotros debemos atender. Ellas le dan sentido a la vida porque le da a la persona la capacidad de saber qué es lo que tiene que hacer. Y le da la conciencia clara de que cuando no hace lo que él debe hacer, está infringiendo la regla. Y entonces nos tratamos de acomodar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En ese hacer bien, para poder disfrutar del ambiente de la libertad, en el verso 17, el escritor muestra qué se debe hacer con respecto a poder lidiar con esto en el corazón. El verso 17 dice: honrad a todos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mire esas tres o cuatro cosas que hay allí. Cuando usted piensa en las demás personas, ¿cómo percibe usted a los demás? Hay un sentido adentro de nosotros que creo que debe estar en la mayoría, y algunos lo dejan pronunciar de una manera exagerada, que tiene que ver con la envidia. Y la envidia es adentro del corazón de las personas, se manifiesta. Y cuando se manifiesta este ambiente espiritual o emocional, psicológico, póngale usted algún significado a eso. Cuando la gente piensa de la otra gente, no tiene un sentimiento claro o agradable para las personas. Pero el secreto de poder vivir bien o hacer bien está en poder percibir a los otros de una manera agradable y tener un sentido con respecto a todos. Dice: honrad a todos. Ese honrar tiene que ver con respetar, tiene que ver con considerar, tiene que ver con valorar a esa otra, a ese otro, a esos otros, porque son ¿qué? Son ciudadanos, son parte de nuestra naturaleza. Y el mundo no ha podido lograr desarrollar esto. La vida de la humanidad no ha podido desarrollar esto, porque si nos honrásemos los unos a los otros, entonces no habrían guerras, no habrían peleas, no habrían diferencias, no habrían discusiones. Porque cuando usted se acercara a alguien, entonces vería una persona con objeto de honra. Su espíritu y su mente llevaría una idea saludable para él o para ella. Honrad a todos, amad a los hermanos. Y aquí se va a la iglesia. Entre comunidades y entre familias nos tenemos que tolerar. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos somos diferentes, unos con un temperamento, otros con otro, unos con un carácter, otros con otros. Y en medio de la convivencia nos vamos mostrando tal como somos. Y en esa convivencia entonces tenemos fricciones. Y en medio de esas fricciones comienzan los debates, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Y entonces la gente, cuando se junta, en ese momento de reunirse, hay ese sentido de respeto, pero en la convivencia, cuando comienza a salir las faltas o las mañas o los malos comportamientos de alguien, comienzan las fricciones y comienzan las divisiones. ¿Sabe cuántas personas han pasado por la iglesia
¿Y sabe cuántas personas se han ido porque no han podido tolerar a un hermano, a otro hermano? Porque en medio del ejercicio de la convivencia, él se cansó, se estresó, se desanimó, se desalentó, y por causa de lo que él hizo, dijo o dejó de hacer, el hermano se resintió y se fue de la iglesia. ¿Cómo podemos convivir? Diga conmigo, amándonos. Vamos, dígalo fuerte, amándonos. Pero el amor que hay en usted alcanza para otro. Pero alguien dijo, no, es que solo alcanzo para mí. Me amo y me amo tanto a mí mismo que hasta se vuelve un Dios para él mismo. Pero el secreto de la convivencia es eso, el amor, hablando de la hermandad y de la comunidad de cristianos. Ame a su hermano. Pero es que él no se ajusta a mis preferencias, porque dentro de mi mente hay una idea de cómo él debe hacer y debe ser. Claro, y estás en lo correcto, pero más allá, para que puedas soportarle a él, debes ejercitar el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amar a los hermanos. Y luego dice temer a Dios, en el sentido de que es Dios el que permitió establecer la estructura que se tiene, y haciendo este ejercicio de alguna manera estamos respondiendo a Dios. Ese temor a Dios, de reverencia a Él, que decimos, Señor, tú lo estableciste, y aunque quizás para nuestra percepción no es muy completamente justo ni agradable, sé que tú lo has establecido y lo has permitido, y por temor a ti, respeto y veneración a ti, yo me ajusto y puedo convivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Era la demanda. ¿A cuál rey? Al rey que estaba establecido. Y recuerde que ellos tienen un gobierno. El gobierno que ellos tienen es un gobierno que está dominado por el imperio romano. Un imperio, no hay democracia. Allí hay autocracia en este campo, y están dominados por un fulano, y a él se deben. ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ha dejado de hacer? Pero la recomendación es: honren al rey. Honrar al rey. Ahora, hoy en nuestras generaciones, en las naciones, una de las profesiones más desprestigiadas que hay es el gobierno. Y el pobre gobierno que nosotros elegimos y que colocamos allí, entonces ahora es objeto de la mirada de todos y de la exigencia de todos. Y todos nos concentramos en los derechos y en lo que Él debe hacer para nosotros como ciudadanos y pueblo, y se perdió en el sentido del ambiente del respeto a las autoridades. Y hoy la mayoría de los gobiernos son desprestigiados. Y este campo que se abrió de las redes sociales, donde todos tenemos la posibilidad de hablar o de escribir desde allá dentro de nuestros muros. Hermano, usted mira esto que surge en las noticias, hablando uno, hablando otro. Qué cantidad de deshonra, qué cantidad de desprestigio ante aquellos a los cuales te están ejerciendo una figura de autoridad establecida y respaldada por el cielo. Honrar es un sentido de respetar y de considerar al otro en un sentido de dignidad, para que pueda haber fluidez y bendición de Dios. Ahora, yo no sé qué tanto usted practica este principio de la honra, este principio del respeto con las personas que están en su entorno, con las personas con las que lidia, con qué cortesía se acerca a estas personas y de qué manera los trata.
Pero si usted entiende que para esta percepción usted se sentirá bien con aquellas personas que están a su lado y lo respetan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted aprecia a aquellos que de alguna manera muestran el aprecio para con usted y la consideración para con usted y le respetan. ¿Y qué más si alguien se acerca para darle algún detalle, alguna buena palabra, algún buen saludo, algún buen apretón de manos, algún pensamiento, una expresión de adulación? ¿Nota usted que cuando alguien se acerca con estas características a usted, sea su hijo, sea su esposa, sea su esposo, sea una persona de la iglesia, sea un vecino, sea un compañero de trabajo, de alguna manera usted siente como una afinidad con él? Pero cuando alguien viene en un sentido contrario, a faltar a la honra y al respeto, usted tiene ese rechazo. Lo que Dios está diciendo acá es que la buena práctica o el bien hacer con respecto a esto, que incluye esto, ayudará a que usted y yo seamos más agradables. ¿Cuántos dicen amén a eso? Agradables. ¿Para quién? Para Dios y para todos los que están en medio de nosotros. ¿Ha tenido usted la experiencia de gente desagradable a su alrededor? Que usted no quiero estar porque en ese ambiente no me agrada. Y ese agrado tiene que ver con el trato, cómo nos tratamos entre hermanos, entre familias y entre ambiente de gente de ciudadanía. Honrar era el secreto. Pero mire que el tema va mucho más profundo. En el verso 18 habla a los criados. Los criados de aquel entonces eran aquellas personas que para nuestro formato de hoy serían los empleados, porque la esclavitud no se fue, cambió de forma, no de fondo. Seguimos sirviéndonos los unos a los otros, si queremos decirlo así. Empleados, para que seamos más coloquiales, empleados, está sujeto con todo respeto a vuestros empleadores, para no ofender a nuestros empleadores. Estad sujetos con todo respeto a vuestros empleadores. Pero mire lo que dice: no solamente a los buenos y afables, no solo a aquellos que tienen un carisma y un ambiente agradable, no solo a esos, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos han tenido gente que es difícil de soportar? Respetarlos, dice, respetarlos, sujetarse a los buenos y a los difíciles de soportar. ¿Cuántos han tenido jefes que es una verdadera desgracia para la percepción de uno? Con un carácter diabólico, como endemoniados a ratos. Pero usted está allí y está sirviendo y está ejerciendo una función laboral, pero está en una posición, es el jefe. Y todos los empleados tienen un momento dado por ahí en los pasillos y en los corrillos de criticar y de murmurar del jefe, porque hay esa tendencia en nosotros como de demandar más. Pero el sentido de la espiritualidad tiene que ver: sujétese y respételos en todo, a los agradables, buenos, y a los difíciles de soportar. Luego dice: porque esto merece aprobación. Mire ese ambiente espiritual. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces note acá que parece que aquí no hay coherencia, porque una cosa es que uno haga el bien y por consiguiente de hacer el bien uno espera la reciprocidad.
mi justicia, mi bien hacer tendrá que traer una respuesta benéfica, porque yo estoy cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos cumpliendo. Pero aún dentro de esta competencia espiritual, el margen es más alto, porque aquel que hace el bien, aquel que practica el bien, aquel que hace correctamente, aún así puede tener una posibilidad de una experiencia de aflicción por causa de la injusticia de aquel otro que está con él o con ella en alguno de los campos del ambiente social. Si sufres aflicción, si sufres opresión, si no son recíprocos contigo en lo que usted demanda o debería ser, entonces no se preocupe por eso, porque esto es aprobado arriba. Diga conmigo, arriba. Aquí abajo es motivo de pleito, aquí abajo es motivo de rebelión, aquí abajo es motivo de discusión, aquí abajo es motivo de levantar las banderas y las armas o lo que sea para poder defender nuestros derechos, porque estamos en una causa injusta. Pero esto que pareciera como masoquismo dentro de la vida humana, en el término espiritual dice: esto es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios. Y luego nos dice en el verso 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, diga conmigo, no respondía con maldición. Vamos, dígalo fuerte. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que hacía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y para mi entendimiento, esto es una actitud de características divinas. Es un ambiente de más elevado, de práctica social. Porque claro que todos fuimos llamados a cumplir las reglas, deberes, derechos tenemos en nuestros ambientes de comunidad. Pero ¿por qué me tengo que someter a una injusticia? ¿Por qué tengo que dejar que pisoteen mis derechos? Y entonces con esto se le han levantado las banderas en todos los campos de ambientes revolucionarios. Y bueno, es en medio de nuestras sociedades que hemos encontrado. Violando mis derechos, exijo mis derechos y entonces reclamo, porque me parece injusto lo que está sucediendo. Pero dentro de la Escritura, aquella injusticia parece ser que tiene propósito, en el sentido de lo que Dios quiere con alguien. ¿Cómo probar mi corazón? ¿Cómo probar mi percepción? ¿Cómo probar lo que yo tengo? Jesús dice que Él no cometió pecado. Diga conmigo, Cristo no pecó. Cristo no hubo engaño en su boca, no mintió. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pecado? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos mentido? Entonces no tenemos un argumento, por lo menos en el campo de la moral, con el ejemplo que nos están dando, para decir que este pensamiento no está correcto. Si el ejemplo que nos colocan es la máxima de las autoridades morales que ha habido en este ambiente de la humanidad, Cristo. El que no pecó, el que no engañó a nadie, dejó que su vida fuera oprimida de una causa injusta,
sin pelear, sin defenderse, sin armar el alboroto. Él dejó que esto fluyera. Lo maldijeron y él no maldijo. No estableció maneras de venganza para aquellos que lo injuriaron. No. ¿Cómo podemos nosotros entonces llevar este sentido? La recomendación es: no te dejes enredar. No caigas al nivel de aquellos que te están injuriando o que te están haciendo el mal. No respondas con la misma moneda. No caigas en la provocación, no te dejes provocar, ni caigas en la misma práctica de ellos. Lo que la Biblia está diciendo es: mantén tu compostura, mantén tu firmeza. Sigue siendo un caballero del reino, sigue siendo una dama del reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la condición de las prácticas tuyas no van a ser con base en lo que otros hacen o dejan de hacer con respecto a lo que ellos deben hacer. Tú tienes una regla clara, mantente en ella a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto trae virtud para nuestro ser delante del Dios de las Escrituras y al final delante de la gente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos, apláudalo. Y entonces él padeció, él sufrió y dejó la marca en la historia de la humanidad y el registro de la marca. Y cuando usted piensa en Jesús, los ateos y los otros, bueno, ellos piensan que esto puede ser un mito, una historia, una ficción. Pero los que vemos el registro de la historia entendemos la inocencia de él, y la historia restituirá el comportamiento de él y se convierte en ejemplo. Entonces la reflexión en esta mañana es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué te estás comportando así? Usted notará en el ambiente de la relación primaria, que es la vida conyugal. Y nosotros esperamos que nuestra esposa cumpla con su deber. Y cuando la esposa no cumple con su deber, entonces nosotros también nos hacemos incumplidos en nuestro deber. Y entramos en un sentido de competencia. Si ella no hace, yo no hago. Si ella no dice, yo no digo. Y entonces, sin darnos cuenta, nos estamos alejando, nos estamos aislando. ¿Quién está infringiendo? Está infringiendo aquel que no hace lo que tiene que hacer. Pero si usted fue una persona que fue afectada por el mal comportamiento de otro, pero usted se mantuvo en la línea que le correspondía, entonces su conciencia está tranquila. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces soy libre en mi conciencia delante de Dios y delante de mi mente, de mi pensamiento, porque yo hice lo que debía de hacer. He tenido que vivir un ambiente de dolor y de angustia, pero no fue por mi responsabilidad, fue por la responsabilidad de Él. Porque no habrá cosa más tormentosa que una conciencia contaminada que lo acuse a uno todo el tiempo diciéndole: por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Entonces aquí encontramos una paz en el nombre del Señor. Colóquese de pie. Paz que necesitamos, ese gozo que necesitamos, se va desarrollando en el hacer. Y en eso de hacer, y cuando uno hace bien, entonces se vuelve uno referente. Y aquí una recomendación para todos: todos necesitamos cumplir con nuestra palabra. Algo que se ha venido desprestigiando en el transcurso del tiempo. Cumpla su palabra. Diga aquello a lo cual se compromete, cúmplalo. Y mire, los sistemas que hoy tenemos
hoy nos dan esa evidencia. Por ejemplo, en el sentido del ambiente financiero, en los cánones de los términos bancarios. Usted va a una institución bancaria y usted busca un crédito y establece un pacto para pagar ese crédito. Y en ese ambiente de pacto, el prestamista espera de usted el pago tal fecha y se lo hace recordar no sé cuántas veces en el transcurso de la última semana para que a usted no se le olvide. Y usted va pagando fielmente su crédito y lo logra mantener en fidelidad. Entonces el sistema te va ubicando en qué categoría estás. Eres un cliente AAA, AA, A, B, C, menos C, y aquel que dice está manchado y contaminado lo mandan para el buró de crédito. Y entonces cuando necesitas la ayuda financiera del sistema, te revisan, y entonces cuando te revisan dice a este no se le puede prestar ni 5 porque hace mal, no cumple con sus acuerdos, y tiene que ver con ese sentido de hacer. Pero vaya a ver que usted haga bien con su crédito, sea cumplido y cumplida, y se coloque allá en el AAA del sistema. Todas las instituciones que hay en el ambiente comenzarán a llamarle a usted para ofrecerle todos los servicios y preferencias que ellos tienen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces su vida, su hoja de vida, porque tiene que ver con eso, mi comportamiento social, porque es mi testimonio, es mi herencia. ¿De quiénes? Ante todos aquellos que conviven conmigo, comenzando con los de mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, porque hay otros que son buenos allá afuera y son sin mancha y arruga para el mundo, pero adentro se vuelven demonios como filtrados. No, ese testimonio del cual quiere el hacer bien, de la recomendación de la voluntad de Dios, será su herencia más preciada. ¿Cómo le recordarán sus próximas generaciones? No le recordarán tanto por lo que usted haya dejado en el banco o en las tierras o herencias, en la calidad de persona que usted y yo seamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso no se da pensando, se da haciendo en medio de la convivencia. Levante su mano ahí donde está. Señor Jesús, en esta mañana, tiempo que tú nos has dado, te pedimos que nos ayudes y nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes a cumplir con aquello que está establecido y a lo que nos hemos comprometido para mantener nuestra hoja de vida limpia delante de ti y de los hombres. Señor, en esta hora de la mañana yo te ruego que si alguien está sufriendo, Señor, como dice tu escritura, circunstancias de aflicción en su conciencia por causas injustas, hoy colocamos delante de ti, Señor, lo que tu hijo y tu hija ha hecho en el bien que le corresponde. Señor, y tú que eres el juez justo, haz justicia para él y para ella en su relación conyugal, en su vida familiar, en su vida laboral, aún en la vida congregacional, aún en la vida ministerial. Señor, porque tú eres el juez justo que juzgas todas las cosas de acuerdo a nuestros hechos, pero también de acuerdo a tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.